Palabra viva. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Dios bendiga a los siervos que han llegado a la casa de Dios en este día. Y damos gracias a Dios porque ciertamente es un honor y tomamos esta honra con mucha dignidad y respeto porque vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Así que si usted que está ahí, que ha conectado con nosotros, también está en la sintonía, sienta que de parte de Dios ha sido invitado y es bienvenido para la palabra, la reflexión que Dios tiene con nosotros en este día. Mis hermanos, vamos a dar un aplauso a Dios por aquellos que conectan con nosotros también en esta mañana. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios en este día. Vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a ir al verso 28. Lucas capítulo 19, verso 28. Dice la palabra de Dios. Algunos tienen sus títulos y habla de la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Ese texto que es tan importante y que tiene grandes enseñanzas para nosotros, pues también está en Mateo 21, en Marcos 11 y en el libro de Juan capítulo 12. Fíjese usted, ese texto, ese episodio de Jesucristo está en los 4 evangelios narrados. Vamos a verlo en Lucas. Dice el verso 28, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Lo que Jesús dijo antes de eso viene de otra historia. Él estaba hablando en el caso de Lucas y su narración. Él estaba hablando de una parábola, hablaba de las 10 minas, que es muy parecida a la parábola de los talentos. Entonces él estuvo ilustrando acerca de el correcto y adecuado uso de los dones y talentos, los bienes que Dios pone en nuestras manos, que ciertamente va a conectar con lo que Dios quiere entregarnos en este día. Pero eso era lo que decía Jesús, dicho esto. Y ahí entonces hablaba el Señor y conectaba y dice, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, eso es un lugar, Betfagé, aparece también en muchos lugares en la Biblia, y es un lugar que hasta tiene un significado, dice casa de higos en arameo, pero es un lugar que estaba cerca del monte de los olivos, cerca de Jerusalén, entre ese espacio y Betania. Entonces, al monte que se llamaba los olivos, dice, envió 2 de sus discípulos, el Señor Jesús. Dice el verso 30, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado. Ustedes saben que un pollino es un asno, ¿verdad? Un burrito pequeño. Y atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Como esta historia se recoge en los otros evangelios, noto en el libro de Mateo que dice, hallarás algo más descriptivo, dice, hallarás una asna atada y un pollino con ella, pero era el pollino. Y además añade ese texto, dice que también desatadlo y traédmelo. Y dice, y si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Yo quisiera que usted repitiera conmigo esa frase, porque la vamos a usar mucho en este día, y yo quiero que usted esté en plena coordinación conmigo para cuando sea necesario. Dice aquí, usted va a completar lo otro, si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así,
porque el Señor lo necesita. Amén. Dice también entonces en ese mismo verso, los libros de Marcos y Mateo, que a pesar de eso le añadieran y le dijeran que luego se lo iban a devolver. Dice, porque el Señor lo necesita, pero luego se lo devolveremos. Es prestado. Bueno, quizá no era necesario porque dueño es el Señor, ¿verdad? De todo lo que existe. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Le dijeron, amén. Entonces dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, como estaba el pastor Luis en esta mañana, gozándose porque a pesar de la solemnidad y de lo serio y de lo responsable que es esto, el Señor no nos quita el gozo. Por eso podemos decir, nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonía 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Tenemos que dejarlo ahí porque si no tendríamos que mandar a subir la alabanza y acaba de bajar. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Ha usted visto muchas cosas de parte de Dios en su vida? ¿O en otros hermanos o a través de la iglesia? Entonces es motivo de que siempre alabemos a Dios con gozo, a grandes voces, en un culto racional, como decía el siervo, porque ya entendemos por qué tenemos razón y motivo de alabarle. Entonces diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Mis hermanos, aquí tenemos primero que nada un cumplimiento de una profecía. El profeta Zacarías había dicho que un rey pacífico y humilde, en contraste con los reyes de aquella época que eran en carruaje y muy ostentosos y con un despliegue de poder tremendo, él en contraste en aquella época, estábamos hablando de unos 600 y pico de años, que había este profeta, valga la redundancia, anunciado, profetizado, que venía un rey, pero que iba a venir humilde y en un pequeño burrito. Entonces no era fácil para creer, porque los reyes hasta ese momento no se mostraban así. El rey desplegaba un destello de poder, de bonanza, de cierta características ostentosas. Entonces Zacarías, ahí mismo en el capítulo 9 y verso 9, míralo ahí, Zacarías 9:9. No anote eso, que nosotros no jugamos, ni llegamos con lotería, ni nada de eso. Zacarías 9:9. Anuncia el futuro del rey de Sión. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mis hermanos, a veces uno ve eso, pero si por lo menos aún los historiadores creyeran que realmente eso data de tal periodo, es para sorprenderse. O sea, una de las cosas, y que es algo que yo estoy estudiando de a poquito, es viendo a través de la Biblia todas las profecías y la concretización de ellas. Eso es impresionante, crea usted o no crea, porque aún el periodo tiene que respetarlo cuando se dijo. Hay gente que testifica, pero ese señor dijo eso hace 1000 años. Y oiga, entonces usted creer que Jesús iba a tener la memoria suficiente para, así sea, se lo anotaran cientos de cosas, venir a cumplir y darle cumplimiento a cada una de esas cosas. Oiga, mis hermanos, no hay forma de coordinar eso. Humanamente, ni siquiera describirlo y de la coherencia tal, y que usted le dé ese papel a alguien para que lo ejecute. De manera pues que teníamos que aceptar que estábamos ante la presencia del Hijo del Dios vivo aquí en la tierra. No había forma de negarlo.
Aquí entonces vemos el cumplimiento primero de una profecía. Vemos también el reflejo de la humildad y el servicio de Jesús al elegir un asno en vez de un carruaje ostentoso, ¿verdad? Y despliegue de poder. Jesús lo que mostraba era desde ya la humildad y el servicio. Y si algo habrían de aprender de mí, dijo el Señor, aprendan esto, que soy humilde y también que la mansedumbre es manifiesta a través de mi accionar. Se ve también la disposición y la sujeción de los discípulos. Oiga, usted lo mandan a decir, oiga, dígale a ese señor que mande eso. No se sabe si Jesús, muchas veces lo tipifican como un milagro. O sea, no es fácil que eso se diera. Otra gente dice, bueno, en una de las fiestas que Jesús fue, a lo mejor acordó eso con los dueños, pero oiga, ni así era tan fácil. Y para cuando eso sucediera y que estuviera ahí tal y como se describe, es impresionante. Yo creo que el Señor obró en su soberanía y en su forma milagrosa de hacer las cosas. Pero estos discípulos no dudaron en estar disponibles y prestos al servicio del Señor. Parece que entendieron que el Señor los necesitaba y que Él necesitaba algo. Entonces, también nos muestra este pasaje que todo lo que tenemos, mis hermanos, puede ser útil en las manos de Dios. Que todo lo que tenemos, esa familia, esa gente, tenían un asno que para que se cumpliera la profecía y para el Señor poder dar a denotar la humildad con la que Él había venido, como un rey humilde, como un rey que venía a servir. Dice la palabra de Dios que Él vino como humilde, como siervo, pero cuando vuelva viene como, viene como rey, con todo su esplendor y gloria del rey que creó los cielos y la tierra. Entonces, la idea de que el Señor necesitaba ese pequeño pollino, ese asno, se extiende un poco más allá, que es lo que queremos ver en este día, para que Dios, conforme a lo que nos quiera mostrar, pues así nos deje saber en este día como enseñanza para edificación de nuestras vidas. Nos recuerda que aunque tenemos cosas en nuestras manos y que administramos, pero nos dice además que son todas propiedad del Señor. Amén. Y que en cualquier momento Él las puede necesitar. Estamos nosotros listos para saber que tenemos muchísimas cosas y que realmente si somos cristianos entendidos y que hemos creído en lo que dice la palabra, porque creo que todos lo hemos leído ya, ¿verdad? Y creo que sí, que lo creemos, pero cuando llegue el momento de poner en evidencia y en práctica esto, nos pudiera resultar difícil y el Señor pudiera mandar a alguien a decir que le prestemos eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Lo primero es que partir de que Dios es dueño de todo lo que existe. O sea, no debiéramos entonces cuestionar si partimos de ese gran principio bíblico. Dice el Señor en el libro de los Salmos 24, vamos a leer el verso 1. Salmos 24, verso 1. De manera entonces que si Dios es el dueño, no debiéramos nosotros negarle nunca nada que Él nos pueda requerir. Amén. Entonces, en el libro de los Salmos, ese Salmo 24, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que tú y yo habitamos ¿a dónde? En el mundo. ¿De quién somos? De Jehová. Entonces puede ser que escuchemos de parte de Dios que Él nos necesita. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso 11. Primera de Crónicas, certificando que el primer principio es que Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso sería incuestionable, ¿verdad?, cualquier requerimiento o solicitud del Señor de cualquiera de las cosas que existan debajo de este cielo en este mundo, o bien que nosotros estemos administrando. Primera de Crónicas 29, 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia,
magnificencia, vamos a leerlo bien, la magnificencia, una palabra incómoda, ¿eh? Vamos a leerla bien. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dice el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. O sea que aparte de que los recursos son de Dios, es el que pone el querer como el hacer para que puedan suceder cosas, sea a través del mismo Dios, a través de nosotros y en nosotros. O sea que estamos claros en este principio de que todo es de Dios, todo es permitido por Dios y todo le pertenece a Él. Incluso algunas cosas a veces se nos dificultan entender que a pesar de que veamos lo que veamos en el mundo, Dios está en control. Él gobierna con poder y autoridad, pero en su soberanía suceden cosas que Él permite, que a veces no es que estaban en el diseño divino de Dios, pero lo permite el Señor. Y al final dice la palabra de Dios que para todos aquellos que le aman, al final Dios provocará que esas cosas se manifiesten a bien, podamos entenderla y obren a nuestro favor. Es decir que aquí estas son expresiones del salmista, de varios de los salmistas, pudiera ser David, Asaf. En las crónicas, bueno, se dice que no se atribuyen a autores así, pero se creen que fue una recopilación de Esdras, entendido, ese escriba entendido, y que fue muy determinante después de la época del retorno del cautiverio babilónico del pueblo de Israel. Pero ellos reconocen, Dios le pone este sentir para que expresaran que todo es de Dios y todo lo que sucede por nuestro Dios. El Señor entonces, mis hermanos, por consiguiente, pudiera necesitar o demandar en un momento dado de varias cosas, de varios aspectos en nuestras vidas, que son lo que estamos viendo. Hablamos entonces de que si todo es de Dios, Él pudiera demandar en su momento, y de que todo lo que tenemos, aun los dones y talentos, son recibidos de parte de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del cielo, desciende de Dios de lo alto. Él pudiera demandar de nuestras habilidades, las mismas que Él ha puesto. Y a veces usted dice, bueno, y cuando yo hago algo, mire, yo he visto, por ejemplo, hay unos cortitos que envían de ese programa que es como que se ganan unos premios porque hacen cosas outstanding, extraordinarias. No es buscando el éxito, sino... yo no me recuerdo cómo se llama, pero es un programa el más famoso casi en el mundo ahora, yo creo, que siempre va alguien que hace un arte, que hace una cosa rarísima. Ajá, ese mismo, donde se ponen de manifiesto los talentos. Y ahí hay tanta gente, oiga, eso hay que admitirlo, que tuvo que ser la mano de Dios poniendo algo, porque hay cosas innatas que a cualquiera se le hace difícil replicar. Ahora usted dirá, ¿y qué gana Dios con eso? Pues eso no predica el Evangelio, pero si ellos tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios y fueran al libro de Colosenses y leyeran en el verso 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces usted viera que esa gente entendido de este principio, al final dijeran, toda la gloria es para mi Señor Jesucristo, como dice el señor Juan Luis Guerra en cada una de las oportunidades que tiene de recibir algo o de que sea reconocido su talento. Un talento innegable que ha trascendido barreras y que ha podido al menos decir Jesucristo es mi Señor en lugares que usted ni yo vamos a entrar nunca. Por eso habrá que dejarlo que cante su merengue y que toque su música, porque Dios tiene misterio. Mire lo que ha pasado con las redes. Se dice ya medido, y dice que Dios, cuando fuera predicado todo este evangelio, entonces vendrá todo lo acontecer que dice para los tiempos finales. Pero se ha alcanzado más en los últimos 10 años, probablemente ha llegado el evangelio, que en los 100 anteriores. Así como pasa mucha basura por las redes, pero ha llegado.
Es indetenible que el mensaje se ha podido propagar a una velocidad impresionante. Entonces, Dios puede demandar también de nuestras habilidades. Fíjese, al nosotros recibir un llamado del Señor, ya pasamos a ser propiedad del Señor. Eso es bueno entenderlo. Siempre lo fuimos. Él nos creó, Él puso aliento de vida. Ahora nosotros, entendido de eso, disponemos el corazón para el propósito de servirle con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y si lo hacemos así, esto sería ¿por qué? Bueno, porque el Señor lo necesita. Él necesita que nosotros podamos poner a su disposición también nuestras habilidades. Y así llamó un sinnúmero de hombres. Y fíjese algo, que la respuesta pudiera ponérsela hasta un tono cuando los discípulos respondieron. ¿Y por qué lo desatáis? ¿Cómo ustedes creen que le dijeron los discípulos? Oh, porque el Señor lo necesita. Ellos sabían a qué autoridad le había dado el mandamiento. Quizá la pobre gente no sabía, pero de ellos brotó una respuesta con autoridad y respaldo. Y esto significa un propósito y no podemos detenerlo. Decían seguro los discípulos en su mente, yo no quiero ser una malecita, ni quisiera que ustedes tampoco lo fueran. ¿Y qué es una malecita? Todo aquello que se levanta, que se interpone al avance del propósito de Dios. Por eso Dios dijo que todo espíritu de Amalek iba a ser raído de la tierra de generación en generación. ¿Por qué? Porque eso siempre va a existir, alguien que se levanta. Ahora, lo peor es lo que Dios dijo que iba a pasar. Todo lo que sea, fíjense que usted ve los pueblos malvados que existían alrededor. ¿Y cuál era el deseo de Dios? Que llegara a ellos un día el convencimiento. Estaba Siria, estaba Babilonia, e incluso el profeta Habacuc le llaman el profeta del porqué, porque es lo que se introduce cuestionando a Dios. Pero Señor, ¿y cómo es que tú castigas a nosotros los justos? Lo primero es que se reconoció justo. Y el Señor le dice, no, tranquilo. Lo que pasa es que el pueblo al que tú perteneces no ha obrado bien. Entonces ya hemos mandado muchas profecías de varios profetas como tú y no han hecho caso al mandamiento de Dios. Entonces, yo me he preparado un pueblo que lo va a convertir en esclavo. Y ahí estaba Siria con el reino del norte y después vino Babilonia con el reino del sur. Y ambos, y le dice, es que yo me he estado preparando un pueblo. Y dice Habacuc, no, pero ahora fue que tú me la pusiste difícil. Entonces, para colmo, uno más malo que nosotros, es que tú vas a usar. Y Dios le dice, no, tranquilo, porque ellos también recibirán el castigo de su maldad. Simplemente lo estoy usando, porque Dios lo puede hacer. Es decir, que Dios puede usar hasta aquello que no está obrando bien para ponerlo a favor de su propósito. Pero simplemente ¿por qué? Porque el Señor lo necesita. Esa es la única razón. Entonces, así usó Dios y llamó a hombres que en su momento tuvieron resistencia. Hablar, por ejemplo, de un Moisés. Dios le llama y lo primero es que él comienza quejándose. Dice Moisés, pero Señor, tú sabes que nadie me va a creer. ¿Cómo ese faraón me va a creer? Y que tú me enviaste. Y dice Dios, no, pues está bien, mira, el poder mío te cubrirá, te respaldará. Préstame eso. ¿Qué tú tienes en la mano, Moisés? Una vara seca. Mira, hizo Dios manifestaciones de su poder para resumir en ese momento. Pero Moisés sigue temeroso de enfrentar a ese faraón. Todavía no conoce el Dios que lo estaba necesitando. Y no solamente eso, que si Dios lo necesitaba, es porque Dios lo necesita. Entonces, después le dice Moisés, Señor, pero tú sabes que yo soy torpe y tardo para hablar. Yo no sé hablar, si fuera en el campo. Yo no sé hablar, le dice Moisés. Oye, y Dios escuchándolo, Moisés, pero tú puedes hacerlo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y después finalmente le dice, Señor, elige uno que esté preparado para eso. Pero Dios detectó lo que le estaba pensando en su mente y le dijo, Moisés no le dijo el nombre,
Y le dijo, ven acá, Moisés, es que tú crees que yo no conozco a tu hermano, que se llama Aarón, que te lleva 3 años, que es levita y que sabe hablar bien. Se llama Aarón, pero él no es, eres tú, Moisés. Es cierto, hasta mayor que tú. Es más, pero te voy a decir algo. El primero que te va a recibir cuando tú llegues allá a Egipto es tu hermano. Y él va a ser tu respaldo. De hecho, en las plagas, Aarón, si usted se fija, ¿y quién fue que levantó la vara? ¿Y quién fue que hizo algo? A veces fue Moisés, pero muchas veces fue Aarón. Es decir, que Dios, pero me sorprende. Dice, ¿sabe qué dice la Biblia ahí, en Éxodo? Que Dios se enojó. Porque minimizó, ¿verdad? Él no estaba entendiendo primero que es un propósito de Dios y no pudo ver la capacidad de Dios. Dice, y Dios se enojó. Y entonces le puso nombre y le dijo todas las cualidades. Yo sé a quién que tú tienes en tu mente, pero yo sé que él sabe hablar. ¿Acaso no fui yo que lo hice? Y sé que es levita, que cumple hasta con la parte ritual. Pero eres tú, Moisés. ¿Por qué? Porque yo te necesito. Le dice Dios. En fin, antepuso quejas y justificaciones, pero finalmente tuvo que acudir al llamado. ¿Por qué usted cree? Jeremías puso negación de entrada también, otro profeta. Y le dice, Señor, pero yo soy un niño. ¿Cómo que tú me vas a mandar para dónde? A decirle a ese pueblo que Jeremías fue el último de los anunciantes o profetas ya en la antesala del cautiverio babilónico. Ustedes saben que el pueblo duró 400 años en Egipto como esclavo, pero luego de eso, mucho más para allá, que el pueblo Dios lo sacó, lo liberó, pero el pueblo vivió y se levantó, y tantas cosas hizo Dios hasta luego del periodo de los jueces, que como quiera vinieron reyes 40 y gobernaron y dio mensaje, y cada rey con un reguero de profetas. Sin embargo, no fue poca cosa lo que pasó. Fueron muchos años de obrar y de Dios mandar mensajes reiterativos a través de sus siervos. Sin embargo, entonces, el pueblo tuvo que ir al cautiverio. Y Jeremías, dice la palabra, que 34 veces lo conté yo y lo anoté. Dice, palabra de Dios vino a su siervo Jeremías diciendo, Jeremías tal cosa. 34 mensajes. Hasta el fin que en uno el mismo Jeremías clama por misericordia y Dios dice, Jeremías, ya el pueblo fue duro de servir y de corazón. Entonces, bueno, separar que hubo, ¿verdad?, una esclavitud. De hecho, la cronología, mis hermanos, es muy buena porque te ayuda a definir los personajes y a ubicarte en el contexto histórico. Por ejemplo, a veces esa cronología es la que ayuda a diferenciar fácilmente. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es mayor? ¿Moisés, que es presentado con una barba blanca? ¿Moisés o José? ¿Quién es mayor en edad de esos dos? José, usted sabe que aparece, lo que usted conoce de él fue un joven, que hasta como que joven murió, ¿verdad?, cuando tuvo los 2 hijos. Pero ¿quién es mayor? ¿Ese señor de barba blanca, Moisés o José? José, porque usted lo que hay que ubicarse es cuál fue el contexto del rol de Moisés. Él fue a liberar al pueblo de la esclavitud. Pero la esclavitud comienza 400 años, pero después que José había muerto incluso. Porque recuérdense que con José es que viene el linaje de la familia de Jacob, que se multiplica allá en Egipto y todo el resto es historia. Pero fíjense que entonces si buscamos el contexto cronológico, podemos ubicar fácilmente hasta los personajes. Que uno a veces dice, sería muy difícil aprenderse todo eso. No, es ir tras la mejor línea o mapa de ruta, es ir tras la historia bíblica. Y en ese transcurrir, en esa historia, e incluso tomar allá cuál es el propósito entero de la Biblia. Es que Dios va a enviar al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Y qué pasó? Anunciándolo desde Génesis hasta que Él llega. ¿Y qué pasó después que Él ascendió a los cielos después de haber resucitado? Y ahí se cerró el canon y fue sellado el libro. Y esa es la historia. Entonces nos ayuda bastante a hacer ese ejercicio. Dice aquí entonces que Jeremías le dijo, Señor, pero yo soy un muchacho. ¿Cómo tú me vas a mandar esa misión? Y muchas cosas. Importante ver la película de Jeremías, todo lo que pasó, lo que tuvo que exponerse. Pero Dios le dijo, tú no sabes que tú fuiste ungido por mí como profeta desde el vientre de tu madre.
Esa sí era una delegación ineludible. Oiga lo que dice el Señor, y es que tú no sabes que tú fuiste ungido como profeta en el vientre de tu madre, no después que tú naciste. Esa era muy fuerte. Tenemos también a Jonás, que huyó, ¿verdad?, de una delegación. Finalmente, ¿qué terminaron haciendo? Dios lo manda para Nínive, quizás en una actitud de más misericordioso que Dios. O era como contradictorio, porque Jonás era creyente, pero como que se negaba que Dios aplicara la misericordia a un pueblo malvado. Y dice, no, mejor me voy para Tarsis. Pero ya usted sabe todo lo que Dios hizo. Y finalmente, ¿qué hizo Dios? Que lo llevó al propósito. ¿Y por qué Jonás? Porque el Señor lo necesita. Gedeón es otro. Viendo personajes que Dios puso dones y talentos, habilidades en ellos, que en un momento era para requerirla, porque no nos va a dar nada el Señor para que solamente seamos administradores. En su momento el Señor va a pedir cuenta de esa mayordomía. ¿Y qué es? ¿Cómo la usamos? ¿A disposición de qué la pusimos? ¿Cómo le dimos el uso y el curso? Las cosas en las manos de Dios están para producir, para dar frutos evidentes de que Él ha llegado a nuestra vida y que nosotros, a través de nosotros pueden fluir pues esas manifestaciones del Espíritu que reflejan que Jesucristo es el Señor en nuestra vida, aunque estamos en un proceso progresivo de mejorar, de santidad cada día, porque estamos en este cuerpo todavía humano y no nos hemos glorificado, no nos hemos juntado con el Señor, donde ya entonces no habrán esos fallos. Pero eso es lo que pudiera suceder entonces si Jesús necesita algo y pudiéramos como negarse. Así lo hizo hasta con un árbol. Bueno, eso es todo en cuanto a las habilidades que Dios nos otorga. Mis hermanos, el Señor en su soberanía se reserva también el derecho de pedirte que le entregue aquello que Él ya te ha otorgado también. A eso es que le llamamos la ofrenda yiré, aquella que Dios me da para que yo vuelva y se la dé. ¿Qué es la ofrenda yiré? Aquella que Dios me da para que yo vuelva y se la dé. Entonces, ahí usted ve casos, por ejemplo, como el Abraham, que Abraham, usted sabe todos los trabajos que pasó para tener ese muchachito, él estéril, Sara estéril, pasan una promesa, le da el Señor a los 75 años, pasan 25, hubo una idea curiosa de Sara que desvirtuó un poquito el propósito, pasó de todo, y a los 100 años, 25 años después, como Dios prometió, este año de la salud, así fue, porque la palabra de Dios es sí, amén. Pero le da el muchachito, y después que le dice Dios, que se lo entregue. ¿Por qué? El Señor lo necesitaba. ¿Para qué? Para mostrar su grandeza, su poder, porque eso no hay forma que usted y yo podamos explicarlo. Miren, a veces nosotros hemos circunscrito la obra de la fe y el Evangelio a lo que se hace en la iglesia. Y por eso, cuando por alguna razón, como yo, usted como que se escapa unos días del discipulado, hasta de aquí, ¿cuántos meses yo tenía que no subía aquí? Pero muchos. Usted sabe la cantidad de gente que me ha... Y se lo agradezco. Hermano, ¿le pasa algo? Varón, no he dejado de asistir a la iglesia, pero no se acostumbra a ver a uno que se siente ahí. El pastor no me ha sentado, gracias al Señor, no me ha puesto en disciplina, se lo manifiesto públicamente, pero me ha ayudado a entender muchas cosas. La mayoría circunscribe la vida de la fe a lo que se hace aquí en el templo. Por eso, si a usted lo mueven del servicio un día, que usted tiene años, oiga, haciéndolo como yo envidiaría, puede que tenga problemas, porque su vida fue solamente basada en un servicio. Y cuando se lo quitan, usted hasta se ofende. No, venga ahí, siéntese ahí, a adorar a Dios, a lo que hacemos todo, eso es lo que hace la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado, porque muchas veces nuestro peor enemigo para crecer y afianzarnos en la vida de la fe es la misma delegación que te han dado. Yo le decía al pastor la semana pasada, no sabía que iba a hablar de esto, pastor, una de las cosas que yo agradezco aquí es que yo me puse a pensar que he pasado por casi todos los ministerios. Y recuerdo que comencé con el pastor Franklin metiendo unos mini D, que era con cinta que se grababa. Y después me encargaron que yo era delegado de grabar CD para toda la iglesia y todos los mensajes. Unas horas, mis hermanos, que llevaba eso.
Y oiga, le voy a decir algo. Cuando venían la gente de fuera, yo esperando que me trajeran algo, me traían un reguero de CD en blanco para que yo lo grabara. Ellos tenían más conciencia de la honra que yo mismo. Y yo esperando que me trajeran era algo. Oiga, todo el mundo me regalaba un paquete de CD de 50 y de 100. Dije, para que yo siga grabando CD. Ay, Dios mío. Oiga, ese era el regalo mío. Entonces me fui con Fran a bregar con el sonido un poco, que era aquí abajo, que había una cabina para acá. Y entonces de ahí se vino a la iglesia que había que proyectar, pero no había canciones, ni hay internet. A digitar todas las canciones en mi casa, en PowerPoint, una por una. Y a buscarla también tenía que proyectar, porque tú tenías que saber los archivos y cuál era y cómo era. Era difícil entrenar en ese momento. Luego llegó un software, Easy Worship, desde el Amanecer de la Esperanza. Hoy tenemos otro más sofisticado, pero hemos visto el mover de la mano de Dios. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir? Pasé a los nuevos creyentes, no solamente recibirlo. Teníamos una hoja con reporte de hacer llamadas y seguimiento, y lo llamábamos con los datos de nosotros, que era datos de la tarjeta, le ponía uno, no con lo de la iglesia. Era una delegación que habíamos asumido. Pero eso no fue un mes, mi hermano, fueron años. Y seguimos. De ahí nos movimos a otras cosas. Luego el Señor nos como pastor, pasamos a la radio. ¿Qué yo agradezco? Que me pueden mover donde sea. Yo no es que no lo valoro ni tengo la honra, pero no extraño ninguna de esas cosas. Son importantes, pero que ya yo pasé de ahí. Yo no puedo estar agarrado ahí ahora que ese es mi ministerio y no puedo a veces ni opinar, porque si recibo uno, como yo soy el que estoy delegado, hermano, Dios necesita entonces movernos. ¿Y qué hace el Señor? Que nos lo pide. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso y andar en el correcto espíritu. Si Dios le dio a usted en su soberanía, el que usted los 50 años que le sirvió fue ahí, perfecto, lo decidió el Señor. Pero si va y nos remenean un poquito, Dios ha demostrado con estos grandes hombres que le estoy diciendo, con mucho respeto, Pastor Fernández, Pastor Rafi, que nadie es imprescindible. Y Él lo muestra a tiempo para que le valoremos a ellos en su justa dimensión y también para que cada uno de nosotros asuma su verdadera responsabilidad del llamado y del servicio, que a la larga hay que pasar situaciones, hay que vivir cosas, pero a la larga es una honra. Porque yo a veces digo, wow, pero somos casi ya 9,000 millones de gente en el mundo, pero Dios pudiera poner a otro aquí hoy para este mensaje. ¿Por qué? Entonces no hay más que decir que en mi vida Dios ha sido bueno y agradecer cada oportunidad de parte de Dios. Cada uno de nosotros, desde su contexto y desde la delegación y desde lo que Dios puso en las manos, tenemos las mismas oportunidades de entrar al reino de Dios. Las mismas muestra con esa. Sin embargo, otros capitalizaron porque Dios le dio a ellos más talento. No fue que uno era menos que otro. Habiéndole dado una, dice, y uno devolvió también 5, 2 y así. De uno devolvió 5, otro devolvió 2. Y hubo siempre uno que devolvieron lo mismo. A eso Dios le dijo, siervo temeroso, tuvo temor de invertir. Y dice, oye, pero eso es una cosa contradictoria, porque si tú sabes que yo soy duro con lo que actúan así, ¿cómo tú lo hiciste entonces? Debiste arriesgarte, aunque sea ponerlo en el banco, para que te diera esos intereses ahí pasivos, como mínimo, certificadito financiero. Hablaba el Señor de esa época, eso es la definición del certificado financiero. ¿Verdad que sí, siervo Trinidad? Es la definición de un certificado financiero. Entonces, finalmente el Señor habló del mayordomo infiel. Dios se entera al dueño de que este mayordomo está usufructuando, tomando posesión de los bienes que no le correspondían, que eran propiedad del Señor, que lo había dejado solo para que fuera un simple administrador. Y este mayordomo le llegó el comentario al jefe, al dueño, de que él estaba obrando mal. Y entonces el hombre retornó y le dijo, ven porque hoy te voy a quitar la mayordomía, porque no hizo conforme a lo que esperaba el dueño. ¿Quién es el dueño? Es el Señor, en ese caso. Ahora,
esa parábola hay que saberla ver bien, porque vemos que de entrada él alaba una acción que hizo, pero Dios hace la comparación del dueño de la finca. Fíjense que esa parábola está en Lucas, es Lucas el único que la hace. Y Lucas tiene un detalle con todas las parábolas. Todas las parábolas, si usted ve en Lucas, son por contraste, contraponiendo lo que Dios quiere enseñar contra la acción de alguien que hizo. Las demás, de Mateo, Marcos y hasta Juan, son comparativas. El reino de los cielos es como una semilla. Entonces es un poquito diferente. Porque si entonces, de hecho, en la Biblia, ¿cuántos personajes perversos vemos que Dios permitió que se sepa de ellos? Evitamos con eso decir, no, porque eso está en la Biblia. Y Dios, esa es la voluntad de Dios. No, Dios está mostrando cómo actuaron personas. Porque es una historia de hechos reales, la Biblia. Es una historia del pueblo de Israel y de todos los personajes que vivieron, donde habían malvados, perversos y de toda índole. Entonces no podemos solamente, entonces hay que tener cuidado, hago la aclaración con esa enseñanza, porque dice, y el siervo alabó que fue sagaz. ¿Qué fue sagaz? Que el hombre cuando se enteró dijo, wow, pero cavar no puedo, yo soy un hombre de oficina y tengo la mano fina. Hermano, el que ha trabajado, mire, yo duré 16 años en mi campo y se trabajaba, esa es la cultura, mucho. Y salí para acá, ya tengo 2 veces esa parte, es decir, más de 32 para acá, más de 32. Ya, si te divide mi vida en 3 partes, yo tengo 2/3 para acá, 2 partes de esa y una que fue en el campo. Y usted me ve los callos igualito. Todo ha sido en oficina, en una computadora, de ahí para acá. Y no haciendo trabajo. Y es increíble cómo usted me hace así y se reviven los callos. De trabajar machete, de echar día, de una llevadora en la mano, de arriba con un caballo, con un lazo de pita, que cuando eso le pasaba por ahí le llevaba el cuero. Pero eso es deleitoso. Y haber vivido esa experiencia, no hay forma si usted no ha pasado cerca de ahí. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo este señor? Que él dijo, oye, yo soy muy delicado, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Oiga esto, le da vergüenza mendigar, pero robar no. Oiga eso, a él le daba vergüenza. ¿Por qué? Porque él le dijo, oye, llamó a los acreedores, a los que le debían al dueño, porque él estaba administrando y habían suplidores que le deben dinero. Y le dice, ¿cuánto es que tú nos debes? 100 barriles de aceite. No, pero dale un ajustico. Ponle que nada más son 50. Y déjame eso a mí, que yo soy el administrador. Oiga, se congratuló con él. Y llama al otro, ¿y cuánto tú me debes? 100 medidas de trigo. Ponle nada más que son 80, porque hasta desde antes, fíjense que usted no puede hacer todo igualito para no dejar trazabilidad. Dique, usted cree que se la está comiendo y que está haciendo elementos distractores que desvían el estudio y el análisis del caso, pero Dios es Dios. Y a ese nada más dice que le ponga 80. Y dice el dueño, dice la parábola, que Dios dijo, que el dueño dijo, porque hay que saber que uno cree que fue Dios, que alabó ese acto. Dice, wow, pues este tipo es sagaz. A lo mejor fue que el dueño se hizo rico a sí mismo. Porque él está hablando de un dueño de una finca real. Ahora, cuando usted lo compara en cuanto al propósito, en cuanto a la venida, Jesús puede ser el dueño que retorna a pedir mayordomía espiritual a nosotros. De hecho, ¿qué le dijo el Señor ahí? Oiga esto, Lucas 9, un verso un poco incómodo. Lucas 19:9. Y hasta le exhortó a ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué son las ganancias injustas, las riquezas injustas? No es que se la consiguió robando, no es que Dios está alabando que se la consiguió robando. Son todas aquellas que son naturales, que perecen, que son bienes de esta tierra. Por eso la llamas injusta, porque lo justo y lo puro tiene que ver con el reino. Entonces, oye, ¿qué está diciendo el Señor en pocas palabras? Si tú pudieras usar los recursos que tú tienes en tus manos, el dinero que Dios te dio, los bienes, los talentos, tu tiempo, todo eso, para ganar vidas y ser parte del propósito, entonces tú estarás construyendo para el reino eterno. Y a eso le llamaría que usó todo lo injusto, todo lo que es perecedero, natural de esta tierra, pero lo usó como un propósito. ¿Sabes qué, mi hermano? Que el Señor quiere que nosotros usemos esos recursos, ese dinero. Usted podrá llegar, mire, si usted puede llegar a creer que realmente usted es más rico que otro, tiene más que otro, tan solo por el propósito de que se fajó más, y que eso es para usted ser lo que entiende. Incluso
nosotros a veces llegamos a entender que si yo cumplo con lo establecido, y he estado yo meditando en eso, estaría bien. Por ejemplo, por eso yo digo, si circunscribimos la vida de la fe solo a la iglesia, vamos a andar un poco cojo. Porque usted dice, bueno, yo gano 1 millón de pesos y yo gano 100. ¿Cuánto es el diezmo de eso? De 100 son 10,000, me quedan 90. De 1 millón son 100,000, me quedan 900. Nos fuimos 2 para la casa. Usted con 900 y yo con 90. Por eso yo creo que a Dios le agradó la ofrenda de la viuda. Porque Él vio con cuánto ella se quedó en los bolsillos. Yo no estoy diciendo, Trinidad, que usted se quede sin nada y que lo regale todo, porque entonces sus hijos se lo van a reclamar, que no tiene con qué comprarle nada. Estoy diciendo que le pidamos sabiduría a Dios para ver qué hacemos con lo que nos queda, porque yo tengo más que los otros. Por eso yo veo que, y puedo poner el ejemplo, que el pastor Cálido, él dice, no, yo me gusta ser espléndido. Hay que contribuir, son de a 1, yo voy a dar 2. No es para él ser más, sino porque si él entiende que Dios le ha dado. Y cuando él saca, veo que tiene 10,000 en los bolsillos. Él da 2. ¿Es verdad? Y hablo de él porque son 32 años que tengo al lado de él. Yendo allí, cuando se da propina, cuando aquello. Y usted dice, wow, pues al siervo como que lo atienden de una vez de que llega. Trinidad me ha enseñado mucho de eso. No es solamente que usted procura su beneficio personal, es que usted representa a Dios, mi hermano. Aparte de que usted es un siervo, que sea notorio que usted es Dios. Ya de paso, también Dios es siervo y Dios le ha dado recursos. Pues vamos a hacerlo así. Alguien tiene que decir, wow, pero este hombre... Incluso hay riquísimos que no dan ese tipo de propina. Que incluso son muy medidos. Y hay otros que son... desprendido. Me dice mi hija Anabel que donde ella está estudiando hay muchos que son extranjeros y entonces pasan, ellos no entienden bien esta cultura. Aquí donde quiera que usted vaya en una esquina hay uno que está pidiendo. Hay que tienen necesidad y hay otros que son malvados, que han entendido que esa es la mejor forma de vivir. Mi hermano, usted dice para un taller de mecánica y que la semana le den 1,000 pesos y usted ve que recoge 2,000 diarios pidiendo, usted no vuelve más para un taller. Yo le pido a Dios que nos dé sabiduría, porque Dios dijo al que te pida, dale. Y así cierro los ojos y lo hago, pero Señor es fuerte si le damos mente. Yo se lo doy porque el Señor lo necesita, pero no puedo darle mente. Entonces, mis hermanos, es difícil así, porque usted no va a volver a trabajar con una situación así. Pero mis hermanos, el dinero y todo lo que Dios nos dio, el uso de los recursos, de los bienes, es para que nosotros también honremos a Dios con ellos. No es porque cuando yo vuelva, yo quiero solamente que me abran el parqueo. Ellos lo hacen, funciona también, porque que Dios dijo que siembra y cosecha. Pero hay algo más en ti por lo que tú lo haces, que tú sabes que Dios te ha prosperado y tú quieres ser un canal de bendición. En tu dimensión, no tienes que volverte loco, porque a lo mejor tus gastos son mayores que los míos. Tus gastos mensuales y no podemos ser iguales. De hecho, la riqueza y la pobreza vienen de Dios. Dice la Biblia que Dios desde el Éxodo, cuando salían, siempre yo creo, porque la Biblia no lo explica, que fue que el pueblo de Egipto, Dios puso que le diera alhajas y prendas y de todo, y el pueblo de Israel se lo llevó. Entonces, cuando pasan el Mar Rojo, Dios le dice, la primera ofrenda, dile a mi pueblo que quiero que todos me hagan una ofrenda, y solamente un solo denario todito. Y dice la Biblia, los ricos y los pobres, no quiero más de uno. Wow, ¿y cómo que ya habían rico y pobre ahí? Si acababan de salir. Bueno, a lo mejor fue que uno le tocaron más que otro en la repartición. Pero lo concibió Dios, ¿para qué? Para que como el trigo y la cizaña podamos convivir juntos. Y eso no quiere decir que uno es malo. No, es que cada quien tendrá que dar cuenta de su mayordomía. ¿Por qué estamos tocando este tema? Bueno, primero porque Dios lo trajo en la línea del mensaje de hoy. Y segundo, porque es bueno que cada quien haga su ejercicio. Los muchachos de ahora dicen, cada quien tiene que hacer su diligencia. En este caso, en el ambiente espiritual, de saber por qué, ¿será que yo soy más bonito que el otro? O realmente hay gente que realmente se ve que han dedicado más su tiempo, son más enfocados, ese talento que Dios le ha dado lo han puesto definido, determinado, y en términos naturales de esta vida, de recursos, bienes y dinero, le ha ido mejor, gloria a Dios. Pero de ahí para allá queda saber
¿qué usted va a hacer? ¿Qué Dios le puede decir? De manera que cuando Él venga y le pida cuenta de esa mayordomía, de todo lo que Él le dio, pues usted pueda hablar con Él y que Él no lo vea como ese siervo. Por eso dice que cuando yo puedo ser fiel en el dinero, usted está listo para que le deleguen cualquier otra cosa. Porque el dinero es el final de este mundo. Señores, después del dinero aquí no hay más nada. Si uno fuera cauto, uno viviera pidiéndole a Dios sabiduría para que Él nos ayude a vencer primero que todo el dinero, con aquellas cosas que a mí me cuestan, que me duelen. Hay iglesias que llevan una lista del diezmo, usted sabe que el pastor lo ha dicho aquí, ¿verdad que sí? Pero aquí nunca se ha hecho eso, y ciertamente voluntariamente. Pero, ¿y por qué no? Porque si usted tiene problemas, vamos a suponer que usted no lo ha entendido, perfecto. Ese es un grado. Hay que dejar que Dios se lo revele. Pero ya usted mismo sabe que ya lo entendió. Y hasta para qué se usa, porque es para Dios, pero usted sabe que aquí hay gasto, que hay que bregar, que hay energía, que hay que dar mantenimiento, que hay un reguero de cosas, señores, para que usted venga a ver este pequeño espacio de un culto. Se dan muchas cosas detrás. Hay medios para eso, tiene un costo grandísimo. Y cuando usted dice que yo soy parte de los recursos míos porque el Señor lo necesita, pero en realidad si fuera así, llevando nota y tomando apuntes, sería pasible decir, no, pero usted no está listo para servir. No es que usted no es digno, que no está listo porque usted tiene problemas con el dinero. Y si usted me dice que no lo entiende, pero usted lo entiende, más su corazón no está dispuesto. Entonces, ¿cómo yo le voy a delegar a usted otra cosa? ¿Cómo usted va a ser pasible de que usted pueda estar en cual o cual servicio? Pero eso lo bueno es que aquí lo trata Dios. No tenemos ese problema. A lo mejor yo entiendo que he sobrepasado, que he corrido, que ya Dios le ha restado otra importancia porque yo sirvo y con eso todavía no estoy. Y otra cosa es si usted tiene su concepto, porque yo he visto muchos mensajes que rebaten eso. Gente eruditos, gente de iglesia, hay muchas iglesias que no. Pero ya usted, como Dios le ministre, yo me gustaría darle la duda al Señor. Porque primero, si vemos que no ha hecho falta eso de honrar el pacto, vemos que lo que hemos visto es la bondad de Dios. Ay, si fuera así entonces, quédese con la duda, pero váyase por ahí, como dice el pastor Bullón. Ajá, y si entonces era yo el que tiene la razón. No perdimos nada, mejor ganamos. Y si no era así, no se perdió nada porque el Señor fue suficiente. Entonces yo creo que hay cosas que hay que ser sabios. Mis hermanos, finalmente, puede incluso que Dios nos pida hasta la vida misma. ¿Usted sabía eso? Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Qué dijo el Señor? Estamos hablando ya de lo último que se te puede pedir. Y cuando el Señor lo pide, es quizás, ¿por qué? Porque lo necesita. ¿Saben que Ezequías le presentó la obra primorosa a Dios y él añadió 15 años más? Pero usted sabe que en esos 15 años fue que nació Manasés. Si Ezequías acepta con abnegación y entrega lo que el profeta Isaías le fue a decir, prepara tu casa porque el Señor va a morir. De hecho, si usted lo analiza, es un privilegio. Si usted lo anunciara cuando va a morir, arregla todo, se arrepiente, le dice la cuenta a su esposa, dónde que está todo, a los hijos. Oiga, un privilegio, pero quizá lo vio como que me está cortando la vida. Y Señor, ¿y yo que te he servido? Y el Señor lo escuchó. Y fue verdad, porque el Señor no viola su principio. Pero después de ahí probó lo que había en su corazón allá. Porque después vinieron gente de todas partes, entendidos de la fama de que había hecho Dios con un rey, y vinieron reyes a visitarlo. ¿Y qué hizo él allá? Que le mostró de todo, menos aquello por lo que la gente había venido a escuchar, de que era un Dios, que un hombre desahuciado había sido restaurado. Y no le dijo nada de eso, y le mostró todas sus cosas. Entonces le dice el profeta que es un siervo de Dios, que ya Dios le ha dicho de antemano cuál es el mensaje, y va allá y le dice, Ezequías, ¿y qué vieron en tu casa? Ajá, entonces vino. Pero qué interesante ahí es, que en esos 15 años que le añadió, nació Manasés. ¿Cómo usted se da cuenta? Porque dice, de tantos años era Manasés cuando comenzó a reinar, y se dice en qué periodo comenzó.
Es decir, que se puede deducir claramente que Manasés nace después de ese anuncio de que entregara su vida. ¿Y quién fue Manasés? Dice la Biblia que no ha habido un rey más perverso, tan malo que, oiga, cosas que uno no va a entender. Dice, y estaba el Señor listo por cuanto oraron sus siervos para hacer misericordia con su pueblo. Pero se acordaba de los pecados de Manasés y volvía el Señor atrás. Eso, así lo dicen, de tan fuerte que fue. Y quizás no hubiese sucedido. Estaba en el diseño de Dios, yo creo, porque Dios es soberano. Dios sabe de antemano lo que ha de pasar. En la presciencia de Dios es que Dios sabe lo que ha de suceder antes que las cosas se ejecuten. ¿Cuál va a ser el resultado? Y Él sabía, porque Él es Dios. Pero había algo en su corazón que ni el mismo Ezequías, que por eso hay que tener cuidado en presentarle nuestra obra a Dios. Porque delante de Dios todos perdemos el juicio. Usted sabe que delante de Dios todos somos malos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, todos somos pecadores delante de Dios. Por eso era necesario uno justo a través del cual ahora somos justificados para con Él. Pero todos perdimos el juicio porque Dios es demasiado puro y la única forma de presentarnos delante de Él es a través de la justificación. Por eso Él decía, usen los bienes injustos. ¿Qué son los injustos? Los que no son eternos, los que son de esta tierra. No es que son malos, son de esta tierra para usarlo aquí. Pero si tú lo puedes usar aquí para ganar para el reino, hiciste algo bueno. No sea un estafador ni ladrón como el hombre, pero úsalo. Mis hermanos, pasó con todos. Noé, Dios lo llamó, vivió una vida. Fue verdad que a ese le dio 950 años y murió tranquilo, pero cumplió con lo que Dios le pidió. Y murió, yo diría, con una muerte como Dios se la permitió. Pero hubo otros que también Dios, por cuanto caminaban con Dios, pues Dios tomó su vida. Enoc, Elías subió, yo diría que hasta el propio Moisés. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios le dijo que estaba listo para morir, Dios lo llevó a un lugar, murió Moisés, y dice la Biblia, y Dios lo enterró. Nadie tomó su cuerpo. Es decir, que Dios tomó su vida y se la llevó. ¿Cómo la tomó? Porque ya había cumplido el propósito. Tuvo sus detalles, como todos los humanos, fallas, situaciones, expresiones sentimentales, pero a pesar de todo, Dios le pidió cuenta de su mayordomía. Y yo entiendo que Moisés hizo el propósito para el cual Dios lo había encomendado hasta ahí. Ya después, Dios se lo llevó y vino otro. Mis hermanos, el Señor en su santa soberanía puede pedir lo que desee de nosotros, bien sea porque lo necesita a favor de la obra y del propósito, o bien simplemente para continuar formando y probando nuestro carácter hacia la estatura de Jesucristo, que es el varón perfecto, quien nunca le negó nada al Padre. Y por eso Él nos lleva hacia allá. La razón hoy ya la sabemos. ¿Cuál es la razón? Roguemos al Espíritu Santo para que ponga en nosotros un corazón sensible al llamado de nuestro Señor y podamos servirle con honra y con gozo, así como un corazón dispuesto para cederle todo aquello cuanto el Señor necesite de nosotros. Al fin y al cabo, Él es el dueño, el amo y Señor de todo cuanto existe, incluyéndonos, mis hermanos, nosotros mismos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, déle un aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.